Bienvenidos a todos al segundo episodio en forma de podcast de Ecos de la Historia. En esta segunda entrega os contaremos nuestra visión personal sobre el posible conflicto que desde hace años amenaza al mundo y que en las pasadas semanas ha tenido uno de sus momentos más tensos. Hablamos sin duda de la situación entre China y la isla de Taiwán. Este podcast ha estado ideado y escrito por Álvaro Cortés Oliva, historiador y profesor de esta misma disciplina y vinculado a la Fundación Internacional Olof Palme, y quien les habla, un servidor, Andreu Alegre Simón, un historiador apasionado y fundador de Historiador en Dinamarca y copenhaguequever.com. Podéis encontrar mis dos canales en Instagram para conocer la historia del país de los vikingos. También queremos agradecer a nuestros amigos de desingae.com por su ayuda en los procesos de postproducción, edición y promoción del podcast. Sin más, desearos que os guste y que disfrutéis del trabajo que hemos hecho para vosotros. Hay un método muy sencillo para saber cuáles son los trending topics o los temas que le interesan más al mundo en un momento determinado. Se trata simplemente de ver cuáles son las búsquedas más recurrentes que la gente hace en Google. Partiendo de esto, una de las preguntas más buscadas en las últimas semanas es la de si China conseguirá o querrá invadir Taiwán en un corto plazo. Una vez se hace estas búsquedas, nos encontramos con millones de resultados. No obstante, la inmensa mayoría de los resultados se enfocan en las capacidades bélicas de China, en su poderío económico o en lo desigual de las fuerzas de uno u otro país. Y vamos a entrecomillar esto de país para no meternos en terrenos fanganosos. En esta parte del podcast intentaré explicar por qué creo que, por el momento, China no podría invadir Taiwán. O más bien dicho, por qué el coste para China sería tan alto en estos momentos que en ningún caso le merecería la pena intentarlo. Aclarar que daré un simple punto de vista de carácter subjetivo, ya que no soy ningún experto en temas militares y que toda la información que he conseguido recopilar ha sido básicamente de fuentes oficiales o fuentes fuertemente contrastadas, lejos de las informaciones sensacionalistas, alarmistas o de índole poco objetiva. En el carácter militar podemos delimitar 4 círculos diferentes de protección que posee la isla de Taiwán en estos precisos momentos. El primero de ellos es el que algunos analistas denominan como el escudo de silicio. Pero curioso nombre, ¿verdad?, para una doctrina militar. Quizás, tratándose de precisamente esto, un análisis militar, este puede ser el más polémico de todos, ya que no deja de ser, en cierto modo, depende cómo lo queramos ver, una especie de soft power. Pero, debido a que este poder blando puede tener ramificaciones muy importantes en los campos de la economía, la tecnología y las cadenas de suministros y de valor globales, e incluso de la geoestrategia mundial, considero que es de rigor remarcar este punto. Pero veamos un poquito más a fondo. ¿Qué significa realmente lo del escudo de silicio? No pensemos ahora mismo en nada totalmente físico. Este escudo es una especie de arma que nadie en el mundo puede replicar a corto o medio plazo, dado su absoluto nivel de complejidad. Como muchos de vosotros ya sabréis, Taiwán es el mayor productor de semiconductores del mundo, con mucha diferencia, ya que el 63% de todas las tabletas de silicio son fabricadas aquí. Esta es una industria absolutamente clave en todos aquellos productos que requieran algo de electrónica. Y en este punto ahora os dejo unos pequeños segundos para que penséis en cuántas cosas hoy en día no requieren de algo de esta electrónica. 3, 2, 1... A mí se me ocurren tan pocos que con una mano me sobran dedos para contarlos. Pero no solo pensemos en videojuegos, cafeteras o teléfonos inteligentes. Este tipo de semiconductores son la piedra angular para toda la industria del automóvil, de las energéticas con las renovables especialmente, de la industria armamentística, ya que los sistemas más avanzados que se producen en esta isla se utilizan para aviones de combate, satélites, radares, misiles guiados, entre muchos otros productos. En caso de que China decidiera abrir hostilidades contra la antigua isla de Formosa,
el gigante asiático pagaría un elevado precio, ya que su economía resultaría fuertemente golpeada por la escasez de estos productos. Esta preeminencia taiwanesa sobre los semiconductores actúa a las veces como una disuasión de destrucción mutua asegurada, o MAT por sus siglas en inglés, igual que los hicieran las armas nucleares tácticas durante los años de la ya más que famosa Guerra Fría. Según numerosos analistas militares, el hecho de que China no haya adoptado ya medidas para ocupar el territorio por la fuerza se debe precisamente a que este escudo funciona. Y en este apartado cabría también mencionar las alianzas con las que cuenta Taiwán. La gran pregunta que podríamos hacernos en el capítulo de alianzas es si, en el caso de que el gigante asiático decidiese intentar una invasión a la isla, ¿Estados Unidos apoyaría militarmente y de manera decidida a Taiwán? Según el consenso de analistas, el país norteamericano estaría casi obligado a brindar un apoyo enérgico y decidido, ya que a diferencia de lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, donde solo aporta apoyo logístico, los intereses norteamericanos en la isla son infinitamente más elevados. Si Estados Unidos dejara caer la isla bajo el yugo de Pekín, la cadena de suministros global de tecnología quedaría a merced de las voluntades chinas. Una invasión le daría también el control sobre las fábricas de chips más avanzadas del mundo. Por si todo esto fuera poco, el gigante asiático se apoderaría de todas las armas de última generación que Washington ha vendido a Taipei a lo largo de estos últimos muchos años. ¿Alguien se imagina al tío Sam cruzado de brazos viendo cómo pasa todo esto? Difícil viendo el histórico que tiene. Y poniéndonos ya un poquito en el nivel militar, a escala militar, podemos distinguir hasta 3 líneas principales de defensa que la pequeña isla asiática puede implementar para intentar disuadir y, dado el caso, intentar repeler un ataque a gran escala y un intento de invasión por parte de China. La primera de ellas consiste en una defensa avanzada, donde se intenta ganar tiempo y monitorear los movimientos de las tropas enemigas. Aquí incluimos a posibles agentes taiwaneses que operen actualmente en territorio chino y que cedan información sobre los movimientos de tropas, vehículos y diferentes despliegues. También entraría en juego la información dada por los servicios de inteligencia de otros países aliados de Taiwán y, por supuesto, también tendríamos que tener en cuenta la información que pudiera ser recopilada por los radares de alerta temprana o las acciones de guerra electrónica, entre muchas otras acciones de este tipo. Toda esta información permitiría que las defensas taiwanesas tuvieran una ventaja notable a la hora de elegir el tipo de defensa que se debería realizar, ya que contarían con las posibles rutas de ataque y sabrían con qué equipos se efectuaría dicho ataque. En este sentido, es de especial importancia la capacidad que tiene Taiwán para mantener una soberanía aérea, dado que si no contara con este elemento, el control de los cielos por parte de China sería un obstáculo infranqueable para la defensa de la pequeña isla. Por esto, Taiwán lleva años preparándose para este escenario, tomando acciones que garantizan su defensa aérea. La isla está repleta de hangares individuales con blindajes antibombas, lo que le permitiría una pérdida mucho menor de aviones en caso de ataque sorpresa. Y además, el ejército taiwanés cuenta con cientos de misiles tierra-aire de procedencia estadounidense, israelí y francesa, como los M-72 Lau o los Alpine Galos. Pero no solo eso. Conscientes de que este tipo de armamento cumple una función vital como elemento disuasorio, en un primer momento y como elemento de defensa, si llegase el caso, el gobierno lleva años financiando proyectos industriales locales destinados a ser totalmente autosuficientes tanto en el diseño como en la fabricación de este tipo de munición. Toda esta defensa del espacio aéreo es crucial, ya que la única manera efectiva que China tendría para invadir Taiwán sería mediante un desembarco anfibio a una escala casi inimaginable. Pero veamos un poquito más allá. Para defender sus costas, la isla cuenta con varias ventajas. La armada taiwanesa no tiene unas dimensiones demasiado remarcables, vamos a decirlo así, más si las comparamos con la armada de China al albor de su desarrollo reciente. Sus submarinos son escasos,
y relativamente antiguados, y los barcos de superficie no dejan de ser pequeñas fragatas y buques costeros de tonelajes de medios a bajos. Pero si en algo destaca la posible defensa en cuanto a sus aguas territoriales se refiere, y es en sus baterías de misiles costeras. Hay, literalmente, cientos de puestos repartidos estratégicamente por toda la isla, y además el ejército cuenta con cientos de camiones adaptados para aportar misiles antibuque, destacando especialmente los misiles de fabricación estadounidense de la clase Harpoon, así como los Zhongfen 3 de fabricación local. Habitualmente utilizan un radar de tiro por cada 4 camiones lanzadores, lo que confiere a esta arma una efectividad y una furtividad a partes iguales muy notable. Aquí cabría remarcar uno de los posibles talones de Aquiles de la Armada taiwanesa y en general de todo su ejército. Sobre Taiwán recae una especie de embargo encubierto de productos bélicos debido a las presiones internacionales que China lleva años ejerciendo. Esto hace que numerosos países no quieran vender armas de ningún tipo a la isla por miedo a las represalias de algún tipo por parte del gobierno de Pekín. E incluso el mayor socio militar que posee Taiwán, que es, como ya sabemos, Estados Unidos, tiene cierto tipo de armamento autovetado, vamos a llamarlo así, que tradicionalmente no ha querido vender para no escalar las tensiones con el gigante asiático. En este sentido, el caso más paradigmático son los F-35, pero podríamos enumerar muchísimos más. Vemos como en este sentido las últimas 3 décadas han supuesto un cambio sustancial, especialmente desde los hechos de la crisis del 96. Por ejemplo, en los años 90, Francia vendió al gobierno de Taipei varios buques de superficie de mediano tonelaje, como una variación de las fragatas Lafayette y los cazas Mirage 3 y los Rafale de la empresa Dassault. Hoy en día realmente sería impensable que París vendiera este tipo de armamento por el miedo a las represalias en forma de sanción económica que Pekín podría llevar a cabo. Por esto mismo, y como hemos comentado anteriormente, desde Taipei se ha intentado potenciar la industria militar local hasta el punto de ser autosuficientes, convirtiendo una de sus mayores desventajas en una auténtica fortaleza. Fruto de esto han nacido proyectos como el de los trimaranes de la clase Tenchao, una especie de corbeta ligera poderosamente artillada y con capacidades furtivas al radar y a las ópticas enemigas. Otra ventaja defensiva que es digna de mención es la propia geología y la propia morfología de la isla. Si vemos un mapa de la propia isla nos daremos cuenta de que como posibles puntos de desembarco están de manera efectiva los puertos y un puñado de playas. El resto son acantilados, zonas pantanosas y zonas donde los posibles embarcos son extremadamente difíciles. Desde luego, la geología se alinea claramente aquí con los intereses taiwaneses. Y además de esas pocas playas propensas para un desembarco a gran escala, la mayoría de ellas ya están fortificadas y con defensas de acero y de cemento a lo largo de toda la línea de costa. Por último, si ninguna de estas líneas consiguiera resistir a los embates chinos, quedaría una tercera línea de defensa. Hablamos de la propia defensa en tierra y el cuerpo a cuerpo. Las doctrinas militares taiwanesas están orientadas a derrotar a los chinos antes de que puedan desembarcar, pero si estos consiguen apuntalar sus cabezas de playa, la reorganización de las defensas se haría automáticamente hacia el interior de la isla. Para esto, Taipei lleva años acumulando una ingente cantidad de artillería autopropulsada y tanques de todo tipo, como son los pesados M60 estadounidenses o los CM-11 taiwaneses. Por último, pero quizás incluso más importante que todo lo anterior, debemos tener en cuenta que la invasión de la isla supondría una amenaza directa para todas las naciones cercanas al gigante chino, especialmente para Corea del Sur, Japón, Vietnam o incluso Filipinas. No es descartable entonces que en el momento que se iniciaran las hostilidades, estos y otros países de la zona dieran un apoyo decidido y enérgico a Taipei, ya que la invasión supondría que la integridad territorial del resto de actores del sudeste asiático quedaría en franco peligro. Pero este es un tema muy complejo, donde la geopolítica entra en toda su acción y donde entraremos en más detalle sobre todo esto en un podcast posterior.
Estas son, a mi entender, las razones y los argumentos por los cuales defiendo que China no les sería posible, o mejor dicho, el coste militar y económico serían tan altos a día de hoy que no les interesaría, no les saldría absolutamente nada rentable el intentar invadir la antigua isla de Formosa. Pero como digo, esto sería al menos a día de hoy. Bueno, efectivamente, Andreu, pensar en una invasión a corto o medio plazo de Taiwán por parte del gigante asiático resulta una absoluta quimera. Por lo tanto, debemos mantener un pensamiento, yo creo, crítico cuando a través de los medios se intenta jugar a cierto alarmismo sobre esta posibilidad. Sin embargo, considero, la verdad, que una posible incorporación o anexión de la antigua isla de Formosa a manos de China, a largo plazo, no resulta tan descabellado. En primer lugar, debemos de tener en cuenta un factor el cual muchas veces sobrepasa el ámbito económico y militar, como es el del simbolismo. Si miramos atrás, la isla situada al sur del mar de la China, la isla de Taiwán, ha sido un lugar de tránsito sobre el que se han asentado diferentes potencias extranjeras, desde Portugal en un inicio hasta Japón tras la guerra sino-japonesa de finales del siglo XIX, ¿no? Pasando por esas breves experiencias, ¿no?, de ocupación tanto españolas como neerlandesas. Taiwán constata a ojos de buena parte de la población china aquella preciada joya que tanto se resiste a sus aspiraciones políticas, sobre todo. Observando los antecedentes históricos, la isla no volvió a manos del gigante asiático hasta el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón, ya después de su derrota, decidió devolver este territorio a la todavía existente República China, cerrando aquella asimilación emprendida durante los tiempos de la dinastía Qing, ¿no?, aquella última dinastía de origen manchú. Claro, ¿qué pasará con esta situación? Bueno, pues mucha parte, ¿no?, buena parte de la audiencia, supongo que ya la conocerá, en 1949 se distanciará nuevamente Taiwán de los intereses de la China continental. ¿Por qué? Pues precisamente por la descarnada guerra civil entre un bloque comunista, liderado por Mao Zedong, conocido por buena parte del público, y otro de corte nacionalista, denominado también el Kuomintang, dirigido por el general Chiang Kai-shek. Este último abandonará su presencia en el interior del país, retirándose al último reducto existente de aquel bando perdedor de la guerra civil china, como será la isla de Taiwán. Para que nos hagamos una idea de los efectos que tendrá esta guerra civil en la población, podemos ver algunos datos que se manejan de la época, como este que voy a transmitir ahora. Y es que 1 millón de personas formaron parte de este éxodo. No solo este gobierno político dirigido por Chiang Kai-shek decidió trasladarse a la isla de Taiwán, sino que vemos que este éxodo también implicó el desplazamiento de casi 1 millón de personas. Por paradójico que pueda parecer, ¿no?, en aquellos momentos, la situación no pareció molestar a unas autoridades en Pekín, ¿no?, las cuales pertenecían a ese bando comunista de Mao Zedong, y las cuales no vieron con gran pesar este éxodo, sino que no vieron que era una buena oportunidad de consolidar su poder y de alguna manera mantener la integridad político-militar de todo el Estado. El enemigo no se aleja a una pequeña isla. Claro, acabas de ganar la guerra civil, por lo tanto tienes que priorizar la cohesión de la China continental, que es donde se encuentra buena parte de los recursos y de la población. Por lo tanto, en aquellos momentos, este éxodo, este desplazamiento del bando perdedor a la isla de Taiwán no se verá con un gran pesar. ¿Cuándo es? Cuando la situación ya parece preocupar, ¿no?, en gran parte a estas autoridades chinas vencedoras, ¿no?, pertenecientes al bando comunista de Mao Zedong. Pues precisamente será a partir del Tratado de Defensa Mutua entre los Estados Unidos y la República China, también como se denomina la isla de Taiwán. A través de este pacto se cierran las posibilidades de una rápida anexión a la larga.
y es que la unión militar realizada entre Estados Unidos y Taiwán es uno de los factores los cuales aún hoy en día permite a la antigua isla de Formosa mantenerse al margen del Partido Comunista Chino y por ende de la República Popular, ¿no? Aquel estado el cual surge en el 49 y que es producto de la victoria del bando comunista. La existencia de un gobierno independiente en Taipei representa, para el imaginario colectivo chino, la interferencia de las potencias extranjeras en los asuntos domésticos, además también de ser una gran muestra de las heridas aún abiertas tras aquella fratricida guerra civil del pasado siglo. Como vemos, la isla posee un claro simbolismo que, sin duda, no pasa inadvertido para las élites y los dirigentes del Partido Comunista Chino. Has hecho mención del escudo de silicio. La verdad es que se trata de un gran razonamiento, así como una clara evidencia de que muchas veces, o casi siempre, la economía es política y viceversa. Examinando la mentalidad del gigante asiático, de China, tan enfocada en alcanzar grandes metas económicas por medio de la planificación, el conflicto bélico sin duda repercutiría perjudicialmente en su producción, así como la de otras naciones. Como tú bien te refieres, esta tesitura, ¿no?, del escudo de silicio de alguna manera nos retrotrae al marco de la MAT, la destrucción mutua asegurada de la Guerra Fría. No obstante, debemos de tener en cuenta, según fuentes de la BBC, una cuestión muy importante, y es que la mayor parte de estas ventas de compañías taiwanesas de chips, como por ejemplo la prestigiosa Taiwan Semiconductor Manufacturing, van dirigidas a empresas norteamericanas como Apple, Nvidia, Qualcomm, con casi un 62%, según el informe anual de 2020, en detrimento con las ventas realizadas a China, con cerca de un 17%, incluida la empresa Huawei, importante empresa destinada sobre todo al tema de la telefonía. De modo que, a través de estos datos, podemos ver que en una hipotética contienda las consecuencias podrían ser mucho mayores y mucho más, por así decirlo, más graves para la potencia estadounidense. Asimismo, los diferentes efectos, ¿no?, de hacerse con el control de la isla de Taiwán supondrían un gran éxito no solo en el plano simbólico ideológico que mencionábamos, sino también en el plano económico, ¿no?, ya que no podemos obviar de que China se haría con buena parte o con la totalidad de las fábricas más avanzadas del mundo en cuanto a chips, lo cual le situaría en una posición sin duda privilegiada. Claro, para ello, el gobierno, el ejecutivo, liderado por Xi Jinping, ha de estar dispuesto a realizar una serie de sacrificios, los cuales le puedan intentar mitigar unas posibles repercusiones económicas de este intento de ocupar Taiwán y por ende estas grandes empresas. Y sin duda, si miramos en el panorama actual, podemos ver que se están realizando este tipo de esfuerzos. Es que Xi Jinping está destinando una gran inversión en lo que respecta a la producción autosuficiente de semiconductores. Por lo tanto, si bien es muy inimaginable que en el corto o medio plazo se pueda, ¿no?, de alguna manera aspirar a esta autosuficiencia y que por lo tanto no pueda impactarle ya tanto los efectos económicos de la ocupación de Taiwán, sí que de cara al futuro, ¿no?, quién sabe si este escudo de silicio será permanente o en algún momento dejará de tener el impacto que tiene en la actualidad cuando hablamos de la cuestión de Taiwán. Hemos hablado largo y tendido acerca de los diferentes riesgos del gigante asiático en caso de una hipotética anexión con Taiwán, siendo uno de los más destacables, sin duda, y supongo que la audiencia comparte esta opinión, el posible conflicto de carácter militar con Norteamérica. Y es que la actuación estadounidense en la pequeña isla de Taiwán puede calificarse como ambigua. Pese a los acercamientos diplomáticos iniciados en 1979 entre China y Estados Unidos, los cuales llevarían a que el gobierno de Jimmy Carter anunciara la ruptura americana con el gobierno de Taipei,
La verdad es que, pese a estos acercamientos y lo que muchas veces se ha podido decir desde la diplomacia estadounidense, en la práctica el Congreso estadounidense, ¿no?, norteamericano, ha permitido la venta masiva de armas defensivas a la isla situada al sur del continente chino. Si bien, como tú dices, Andreu, con ciertas limitaciones en el tipo de arsenal suministrado. La crisis de los misiles de Taiwán del año 1996 evidencia el interés norteamericano en la región con el envío de 2 portaaviones de guerra en la zona, un claro mensaje a Pekín de que Estados Unidos aún sigue muy vinculada a los intereses de Taiwán y vinculada también a la región. Este interés estadounidense respecto a la isla, si bien ha ido fluctuando a lo largo del tiempo. Sin embargo, el compromiso con el gobierno de Taipei se ha mantenido a lo largo de los años y de las décadas, con grandes declaraciones de alianza como las dirigidas por George W. Bush en 2001 o la consolidación de las vinculaciones militares realizadas por la administración de Donald Trump y que aún en la actualidad se mantienen vigentes bajo el gobierno de Joe Biden, tal y como podemos ver recientemente con el envío de buques de guerra a la región, así como el compromiso de un fuerte apoyo financiero a Taiwán. Anteriormente hemos mencionado esa importante conexión del Congreso norteamericano con Taiwán, el cual a través de la legislación ha permitido allanar el camino a las fuerzas militares para una intervención en el estrecho en caso de enfrentamiento. Sin duda, esta legislación y este apoyo existe y ha tenido vigor hasta nuestros días, pero debemos de tener en cuenta un factor muy importante, y es que esta legislación no obliga a un presidente a tomar la decisión. Por lo tanto, una futura intervención en la región siempre depende del Ejecutivo norteamericano. Viendo los vaivenes de la política exterior estadounidense en los últimos años, muchos factores pueden cambiar de cara al futuro. Para que nos hagamos una idea, años atrás nadie hubiese creído el abandono del país norteamericano de Afganistán. Sin embargo, hoy es un hecho. La presencia estadounidense en el estrecho de Taiwán permanecerá hasta que sus intereses se diluyan. En el plano militar hay pocas cosas que puedo decir que no hayas comentado previamente. Es indudable la mejora de China en este aspecto, con un férreo compromiso por modernizar sus fuerzas armadas de cara al próximo 2035. Asimismo, pese a los datos publicados por Pekín sobre la inversión militar, la cual le coloca solo por detrás de los Estados Unidos, con 245.000 millones de dólares en 2019, muchos de los expertos afirman y estiman de alguna manera que estas cifras podrían ser mucho más reducidas de las que se invierten en la realidad, lo cual de alguna manera podrían explicarnos el porqué del poderío chino en el aspecto militar durante los últimos años. Uno de los campos que apuntalan el creciente poder militar es sin duda el potencial naval, una expansión sin precedentes que viene marcada por los imperativos geoestratégicos de la actualidad y que el gobierno chino ha sabido de alguna manera entender a las mil maravillas. Con unos 350 buques y submarinos, se trata de la armada con más efectivos a nivel mundial. Y es que, hablando de esta potencia emergente, podemos vislumbrar que no han perdido el tiempo para nada. Hace aproximadamente una década no disponían de ningún tipo de portaavión, mientras que en la actualidad han construido un total de 3, los cuales se encuentran totalmente operativos. Por un lado, disponemos del Liaoning, en servicio desde el año 2011, seguido del Shandong, que sería el portaavión de mayores dimensiones, y del Fujian. Por lo tanto, ¿no?, podemos ver cómo hay ese interés en superar cada vez más la capacidad bélica y militar del gobierno chino, ya sea, ¿no?, de alguna manera para restaurar su poder a nivel internacional, para conservarlo, o bien, ¿no?, para ampliarlo y expandirse. En materia de misiles, el gigante asiático cuenta con más de 1.250 misiles balísticos y misiles cruceros de lanzamiento terrestre con alcance de entre 500 y 550 kilómetros.
Por si fuera poco, China continúa a día de hoy incorporando una gran cantidad de nuevos equipos y reorganizando sus institutos armados para diferentes operaciones conjuntas, mejorando su alistamiento operacional, así como, ¿no?, con un fuerte ímpetu por expandir su huella militar en el extranjero. En esta espiral de mejora armamentística, el país del medio, como lo denominan los propios chinos, ha ido obteniendo la llave para sobrepasar muchos de los obstáculos militares establecidos en Taiwán y que de alguna manera les aseguraba su soberanía a nivel territorial. Antes has mencionado, Andreu, ese dominio aéreo que dispone Taiwán a través, ¿no?, de los diferentes misiles aéreos, etcétera, etcétera, ¿no?, del radar, ¿no?, el cual podía de alguna manera intentar contrarrestar cualquier ataque realizado por China con antelación. No obstante, claro, China está intentando revertir esta situación y la clave de ella se encuentra en los misiles hipersónicos. ¿De qué se tratan estos misiles hipersónicos? Pues bueno, como su nombre bien indica, se tratan de unos misiles los cuales pueden desplazarse a unas velocidades 5 veces más rápidas que el sonido, lo cual evitaría que en un futuro ataque hipotético los radares taiwaneses pudieran identificar este ataque. Por lo tanto, el gigante asiático podría atacar primero, anticiparse a cualquier tipo de reacción. Pese a que el gobierno de Pekín ha negado probar este tipo de arsenal, muchos expertos, observando sus diferentes operaciones a lo largo de los últimos años, creen y consideran firmemente que están en camino de adquirirlos. También has comentado un despliegue anfibio, ¿no?, la posibilidad de un despliegue anfibio, el cual sinceramente puede parecer muy difícil de imaginar, con motivo del gran desgaste que podría conllevar a la larga, más si tenemos en cuenta la resistencia de la población civil frente al invasor. Sin embargo, no todo es blanco y negro, y debemos de considerar que en la isla no todos son voces discordantes a una futura unión con la República Popular China. El ejecutivo del gigante asiático, liderado por Xi Jinping, es sabedor de este dato, es sabedor de que hay gente en Taiwán la cual no ve con malos ojos esta posible unión de cara al futuro, y por ello ha abanderado de alguna manera la reintegración a través de la fórmula de un país, dos sistemas, que podemos observar en otras regiones de China, como es el caso de Hong Kong. Con esto que pretende de alguna manera seducir a esta población civil, la cual, ¿no?, ve con buenos ojos una posible anexión o unión con China de cara al futuro. Bueno, sin embargo, a estas alturas, ¿no?, todos son hipotéticos, situaciones hipotéticas y futuros, a veces más fáciles de imaginar que otras. Sin embargo, podemos convenir en que no parece que se vayan a producir grandes cambios, ¿no?, en el futuro más cercano, en el futuro más inmediato. Pero no podemos caer en el error de infravalorar el potencial chino, tanto en el sentido diplomático como militar. Lo que es seguro es que promete ser una noticia de actualidad durante bastante tiempo. Se trata de un caso el cual observamos sus raíces históricas y aún está muy lejos de solucionarse. ¿De qué manera se podría solucionar? Eso lo dejamos de cara a todos los oyentes que nos estáis escuchando hoy. Agradeceros vuestro paso por este canal, Ecos de la Historia, y desde aquí nuestro firme compromiso por seguir trayéndoos los diferentes temas de actualidad y siempre dentro de nuestras capacidades intentar desgranarlos en la medida de lo posible. Muchas gracias y un saludo. Esperamos que os haya gustado este nuevo episodio de Ecos de la Historia. Recordad que podéis seguirnos en nuestro Instagram para estar informados de los nuevos capítulos que iremos subiendo, y no os olvidéis de compartirlo con vuestros amigos en redes sociales para que podamos seguir creando contenido independiente por y para vosotros. So mad, I've been bad.
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late.